Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Toca un momentito continuar nuestra aventura por este ritual. Y como ya sabéis, parece que ahora hay que ir a hablar con el Bardo del Abismo. Así que vamos a venir por aquí, a ver qué quiere el pana y a ver de qué va todo esto. La verdad que espero o entiendo que algo raro va a pasar. Hemos conseguido reactivar las 3 torres. Yo pensaba que ahí ya se acababa toda la historia. Pero oye, me han sorprendido de nuevo. Cosa que están logrando mucho con esto y... ¡Eh! Espera, que este es nuestro amiguito. ¿Qué dices? Oh, hey. Enjou. I would say this is a nice surprise, but it's really not that surprising. Look at you, venturing out into the darkness, doggedly fighting your way through just to come and see me. You're the only person I can think of who could actually pull that off. Still, what's with you joining forces with them? Didn't expect that. You're just trying to stall for time with small talk again. Huh. I guess maybe you're not so clued up after all. Look, I understand that seeing me has gotten you a little agitated, but frankly, the fact that you're still so fired up and raring to go after the long journey here is a bit of a problem for me. Bueno, pues si quieres problemas, escucha mi lema. So, let's burn off that excess energy with a little exercise, huh? Just to calm you down enough to hear me out. Vale, parece que quiere pelea. From the ashes to this world. Evil Conquering. Siente el poder del Xiao en todo su esplendor, chaval. Vamos a reventarlo. ¡Boom! Stop. My life is flashing before my eyes. Lo último ataco con Xiao sin que meta el escudo. ¿What? ¿Esto se puede hacer? That woman with the slender pupils, what does she call herself? Huh? How do you know about her? Her name, what is it? Huh. She Sumi. calls herself Sumi. That reptilian seems to be doing a pretty good job of human imitation. ¿Reptil? Makes sense, doesn't it? The Baptismal Bishops are a highly intelligent and fast-evolving kind. There have been legends about this for over 1,000 years now. Vale. The Bishop people. Los humanos de lagarto, los Bisharp. Bishop people? Huh. Sounds like the kind of nickname Paimon comes up with all the time. Well, this one comes from an old Enkanomiyan legend. When the Baptismal Bishops were defeated, they began evolving to survive. That is to say, they imitated the victors. ¿Qué dices? Eventually, this gave rise to a line of bishops who were indistinguishable from humans except for their pupils. These were the bishop people. The story goes that they gradually infiltrated Enkanomiya and took over many high-ranking positions. Remind you of anyone? We did hear that Sumi's pupils are vertical. Yep. In good lighting, you can see that Reptile's pupils are thin, vertical lines. That's hard evidence that she's betrayed you right there. But she's been helping us. She is just using you to get revenge on me. I mean, I betrayed them first. I formed an alliance with the bishops. I said I'd plunge all of Enkanomiya into darkness, so they could send their elites into the Dainichi Mikoshi and rescue their captive kin. O sea, que él traiciona a los lagartos. O sea, él está metido en toda la traición tocha que hubo en Enkanomiya. In return, they'd allow the Abyss Order safe passage through their territory and help me rebuild the 3 towers. But they didn't know that the darkness of the Abyss was a terrible poison to elemental beings. So, they thought you had betrayed them? I mean, I totally did betray them. To be fair, it'd be pretty humiliating for the Abyss Order if we unleashed the power of the Abyss on them and they were just frolicking around with no side effects. You are pure evil! Well, here's where we are now.
Once she's done with you, she'll use the power of the Dainichi Mikoshi to suppress the Sangha Coralia and create darkness to protect the bishops. They are probably diving down into the depths to rescue their imprisoned companions as we speak. It won't be long before the source of Blood Branch Coral is completely cut off. Poor Baptismal bishops. But still. If you still want to save Watatsumi Island, you're gonna have to hurry. You can use the mechanism I left behind to guide the light and dispel the darkness in the Dainichi Mikoshi. No me fío nada de este tío. We don't believe a single word that comes out of your mouth. Estoy con Paimon. Oh, come on, guys. Do you honestly have another choice? This is just another fruitless trip to Enkanomiya for me at this point. But no biggie. I'm just a marginal figure in the order. Unlike those who are falling over themselves to serve our highness, I'm interested in more inconsequential things. Ooh, yikes. I think I'm all out of time here. I'd better go. I would say, see ya, but I probably won't. Here, I've got a parting gift for you. It's something I picked up at the Dainichi Mikoshi. Seguro que es una parte del emblema, lo sabía. This looks like part of the same set as the one that Kokomi gave us. Wait, now's not the time for that. Se va. Paimon's so angry. I can't trust that guy. Even if he sounds like he's making sense. So, let's go back to Tsumi and ask her about all this. Ok, pues vamos a hablar con Sumi y a ver qué pasa. Ok, ya aquí estamos, vamos a hablar ahora con nuestra amiguita, a ver qué está pasando. Sumi, ¿tienes algo que decirnos? Vale, de primeras no está Sumi. Oh no, Sumi's gone. We couldn't have missed her on the way here. ¿Por qué siempre acabamos así, Paimon? Oh, come on, it's okay. Don't be sad. On the bright side, most of the soldiers have been successfully evacuated. If any bishops did come through here just now, at least no one will have gotten hurt. Even though, just thinking about that guy drives Paimon nuts. It seems we've got no choice but to give what he said a shot. Utiliza los mecanismos para guiar la luz. Ahora hay que hacer aquí el... A ver. Bueno, pues parece que aún no ha acabado nuestra aventura aquí en Enkanomiya, en este ritual, y tenemos en este caso que guiar la luz hacia el Dainichi Mikoshi. A ver, me parece tonto seguir las instrucciones de un tío que sabemos que es malo, pero bueno, aquí cada uno sabrá. Everyone has their limits. Se me acaba de morir el personaje por la cinemática. Must be the mechanism he mentioned. ¡Sí! But how do we reach it? Absurdo, tío. Absurdo. Ya lo habéis visto. More speed. ¡Oh! ¡Oh! Para arriba. Vale. GG well played, chaval. Vamos a venir aquí otra vez. A ver, es un puzzle fácil, pero lo que digo, hay que tener muy en cuenta que parece que se acabe, pero no se acaba, ¿no? A ver. ¿Por aquí esto algún sitio? Es la pregunta. A ver. Ah, un cofre. Oh.
At least good luck doesn't discriminate by clan. Vale. Claro, entiendo que aquí habrá otro cofre, ¿no? O sea, me refiero... Ahí está. Aquí habrá otro cofre. A ver, este tipo de puzzles están muy currados. O sea, yo lo digo. El que podamos... Ojo, y bastantes moras, ¿eh? Poca broma. Me mola, me mola. Vamos allá. A ver a dónde nos lleva esto. ¡Uy! Está divertido, ¿eh? O sea, tenéis que reconocerlo. Este tipo de cosas molan muchísimo. Vale. ¡Boom! Ya está activado, Paimon. Gracias. En plan de... Ya lo hemos activado, Paimon. No te preocupes. O una cosa menos. Vale, vamos a venir por aquí y vamos a seguir con esto. Lo que digo, todavía queda el misterio este, las losas que hemos ido recogiendo durante nuestra aventura. Así que habrá que ver un poquito también de qué son eso. Pero aquí hay más cositas que hacer, así que vamos a ver dónde están esos... Vale, nos movemos, aparece algo en este caso, ¿no? Vale, ahí hay una especie de orbe. Vale, yo creo que los orbes nos van a poder permitir llegar hasta arriba. Vamos a ver. Vamos a ver, esto antes no estaba obviamente, así que... Aleo. ¡Para arriba! Hay un desafío. ¡Epa! ¿Qué hace? Tío. De verdad, o sea, ha sido de... Me reviento yo solo, sí, un poquito más, No sé lo que ha pasado, se ha resbalado el personaje, literal. O sea, no le va a moverme y ha hecho... Y digo, ¿qué hace? Entre eso y lo de la muerte por cinemática, hoy estamos que no salimos. Vale, vamos allá, con cuidado. Vamos a ir poco a poco porque no queremos morir, ¿verdad? Vale, ahí estoy. Vale, hacia allá, cofre. Hacia allá continúa el camino, bien. Vamos un momentito a cambiar esto y venimos a coger este bonito cofre. A ver, tengo que decir que todo esto está realmente chulo, mola un montón y se ve muy vistoso esto de las plataformas. Es lo que digo, es una manera guay porque al final el juego nos permite, ¿no?, este tipo de aventuritas. A ver, aquí voy a ir con cuidado, ¿vale? Epa. Uy, uy, uy. ¿Eso es cofre o no? Ahí, vale, no, esto es donde tenemos que ir. Aquí debería haber un cofre, ¿no? Ahí está. Cogemos el cofre. A ver, lo bueno, nos estamos haciendo con un montonazo de protogemas y demás, Es lo que os digo. Me he sacado, yo creo que más de 10 tiradas de aquí a poca broma. A ver, genial, o sea, es lo que digo. Voy a guardar para Yato porque he tenido la suerte de sacarme aquí a Yae y encima... ya al final es lo de menos, es que nos hemos sacado también una cosa muy importante que no sé por qué se ha movido hacia adelante, pero bueno, que es el tema del arma. O sea, ya está on fire y preparada. Vale, vamos a ir al último de los mecanismos. Como siempre, cuidado ahora al acercarnos cuando cargue y todo esto, porque ya sabéis que hay un problemita muy grande que se llama que nos podemos caer. Y no queremos caernos, no queremos caernos, queremos sobrevivir, queremos pasarlo bien, queremos disfrutar, ¿no?, un poquito de esta aventura en Genshin Impact. Y para ello, lo que digo, a ver un poco cómo avanza toda esta trama, porque a mí me ha sorprendido gratamente. Hay muchas cosas que tengo ahora mismo en duda de un poquito de cómo acabará esta historia, pero oye, pinta la cosa bien, vale, ahí, ojo, anemo, vale. Vale, pues parece que con esto el viento nos llevará arriba. Esta parece que la más directa, ¿no? Me pinta de que sí. Oh, that's where the mechanism is. Venga, Jin. No te quemes, que estás a tope de vida. Ahí está. Bueno, no me enganché yo. Ojo, un poquito más y me caigo otra vez. Vale. Estaba mirando en plan de dónde tengo que ir, pero sí, ya lo sabemos. A ver, hay que venir aquí. Esto no parece muy complicado. Y aquí, ojo, porque es la típica zona, ¿no?, que tenemos dos caminos. Eso... Vale, esto nos llevará al cofre. Vamos a cogerlos todos, obviamente.
Ahí está, el buen cofrecito, muy bien. At least good luck doesn't discriminate by clan. Y ahora, una vez estamos en el centro de la plataforma, ¡boom! Venimos para acá. Yo creo que esta va a ser la fácil, ¿eh? A ver. No sé dónde me lleva esto, espérate. Pues no tengo ni idea, bro. ¿Dónde me está llevando? A ver. Cofre, ¿no? Vale. También os digo una cosa. Esto porque es un juego, pero esto en la vida real, escaleras de estas que aparecen así, me haría un mal rollo brutal el subirlas, ¿eh? No sé a vosotros. Es lo típico de miro hacia abajo y digo, bueno, me está entrando el vértigo, pues imagínate. Ahí estamos, bien. Y con esto las tres lucecitas están encendidas y nosotros somos los cracks que vamos a solucionar este misterio a ver qué está pasando. Ok, pedazo de rayo de luz. Qué bien todo. Técnicamente hablando, nunca nos mintió. También es verdad. Maybe with his sneaky way of explaining things, he doesn't have to. Why does Paimon feel like you two have reached some sort of mutual understanding? The Dainichi Mikoshi should be accessible again now. Let's get down there and see. Me parece bien. Vale, pues ahora tenemos la siguiente parte, así que hay que investigar la zona subterránea del Dainichi Mikoshi. Por tanto, como ya sabéis, vamos a pegarnos el buen vuelo alto y a ver un poquito qué conseguimos descubrir. De momento es una historia que, como bien os he dicho desde el principio que empecé esto, me ha parecido muy interesante. Lo que digo, vale que no es una zona nueva, pero realmente es que es una modificación de una zona bastante considerable. Y al final tiene muchas cosas que hacer, o sea, yo estoy encantadísimo. También os digo, voy un momentito a venir a inventario y me voy a poner la bolsa de comida. Porque como aparezca un boss, más vale tener un poquito, ¿no? El arma preparada y también lo otro. Así que vamos allá. Obviamente, como estamos aquí, nos saldrá este mensajito de equipar la caja de armonización. Pero de momento nosotros lo que vamos a hacer es otra cosa. Es entrar aquí dentro y a ver qué pasa. Esto tiene pinta jefazo, ¿eh? Ya os lo dejo caer. Activar. Uy. 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 No, espera. Uy. Vamos. Vamos a ver. ¡Hala! Vale, esto es lo de los proto-lagartos. Vale, se viene boss. Vaya. Vale, estos son los de élite, ¿no? Vale. Thank for mercy. Ya me la he liado. Ojo, truquillo aquí. Estos muros se pueden destruir, chavales. Entonces nosotros venimos aquí y hacemos esto y el bichito cae abajo, como podéis ver. Ojo, cuidado, alejaos de su cola porque nos la puede liar muchísimo. Como podéis ver, la cola me ha hecho estragos, ¿vale? Así que es importante que os alejéis de ella. Comeros también las pociones, lo que tenéis que comer. Vamos a intentar quitarnos primero al de Electro, que siempre suele ser el que nos fastidia. Y ya luego vamos por otro. Aunque aquí está, la clave Xiao. Vamos, boom. Boom. ¡Ojo! ¿Qué dices? Y me revientan. Vale, uno ya está muerto. Vamos a por el otro. Eso sí, me ha cortado toda la ulti de Xiao, poca broma. Pero bueno, esto, a ver, es un boss fácil, o sea, a esto si estáis acostumbrados a reventároslo, ojo, van reviviendo, ya sabéis. Vale, vamos allá, ahora con Eula. Es que hay que bajarnos los dos de vida, entonces vamos a pegarle un poquito al engulletruenos, ahí está, lo dejamos ahí al borde. Vale, y ahora vamos un poquito con el otro. Vamos a intentar bajar la vida a poco. Vale, ahora está en el muro, ¿no? Vale, pues vamos a tumbarlo y nos lo reventamos. ¿Dónde está el muro? Vale, ahí está. A ver, lo bueno aquí es que hacemos el dash, ¿vale? Y hacemos esto. Y cae y nos lo podemos quitar bastante rápido. Ahí está. Vale, que
no me están dejando ni moverme, chaval. Vale. Xiao. Ay, ay, ay. Uno menos. No, me ha congelado, tío. No, no. ¿Qué dices? Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale, uno está afuera y el otro ahí está. Ha estado guapísimo y lo sabéis. After a careful head count, it seems like the baby bishops aren't here anymore. Guess they got rescued. ¿Puede ser? If the baptismal bishops really did come down here, that means that guy was telling the truth. También puede ser. So, Sumi really is a bishop person? But we still haven't seen her anywhere. Where the heck is she? Whatever. Let's head back up. It's Sumi! What is she doing in front of the Dainichi Mikoshi? Pues me lo estoy preguntando igual que tú, Paimon. Since you came back, I'm curious to know. Did our rescue operation succeed? Some baby bishops were rescued before we got there, but the old and weak bishops went back in the water to hide after we defeated the elites. Sumi, are you really a bishop person? I have no intention of explaining anything. Although I can communicate with you, I know all too well that interaction with humans can only end in betrayal. The conflict between our two kinds will go on forever. Before I leave, I'm going to destroy this light. ¿Vas a hacerlo tú sola? Do not come any closer, and don't even think about trying to sneak up on me. This tower seems to hear my wishes. I just need to think the thought and it will change its brightness. And if I so desire, it will collapse before me. With the cognitive equivalent of a click of the fingers, I could destroy this source of great pain for the bishops. So why can't I do it? Oh no. This is way more serious than losing access to the Blood Branch Coral. What are we gonna do? Sumi, ¿reconoces esto? It's... Vale. Recuerda su colgante, así que vamos a juntar los tres fragmentos. Y parece que con esto se junta un colgante con las tres serpientes. Poca broma, esto pinta bastante guay. Tres serpientes enroscadas. This pendant has been with me for as long as I can remember. Why does it fit with your two pieces? Presiento que tú ya sabes la respuesta. Don't be ridiculous. Are you trying to say that I... Paimon doesn't understand. This one is Kokumi's, this one is from the Dainichi Mikoshi, and Sumi's has been with her all along. Perteneces a la isla de Watatsumi. ¡Pum! I grew up with the bishops. My only possessions were this pendant and a few boxes of books. I learned human language and writing from them. Plot twist, But not long after that, Enkanomiya was left without a single human being. Only recently did I finally have the chance to make contact with humans and learn what the things I'd read in the books really meant. Se está volviendo loca, Sumi? There's a saying in your human books that I never understood until right now. People belong where they are born, but creatures belong where they are fed. I am a bishop, not a human. So I'm going back to where I belong. I guess the Dainichi Mikoshi isn't my concern. But we'll be back one day. Y se va. Sumi is gone. Why did she suddenly change her mind in the end? Quizás Kokomi lo sepa. Right! Kokumi will have definitely anticipated this possibility. That would be why she gave us the pendant fragment in the first place. Como siempre, Kokomi la crack, Everything's resolved here. Let's... Vale, parece que tenemos que volver para hablar con Kokomi, pero... a ver, yo aquí hay una cosa que tengo que hacer. Quedan las misiones. Queda hablar con Kokomi. Vamos a ir a hablar con Kokomi y luego cojo la última misión, que supongo será lo de las losetas.
y a ver un poco qué pasa, ¿no? Así que vamos a venir al mapa, vamos a venir a, en este caso, Inazuma, y vamos a ir a hablar con Kokomi para terminar esta aventurita. Me lo he pasado en grande, de verdad, o sea, ha estado muy currado todo, me ha gustado de principio a final, creo que han sido cosas que nos han sorprendido, y yo creo que es una cosa, ¿no? Al final, en este tipo de ocasiones, en este tipo de eventos, un evento que realmente ya de base te está llevando unas 5 o 6 horitas completarlo, no sé cuánto habré tardado, lo vais a ver en los vídeos, literalmente todo lo que he jugado está grabado en el canal. Me ha molado mucho, o sea, está bastante guay, es lo que digo, ojalá a lo mejor en la segunda parte de todo esto, ¿no? De esta actualización veamos también alguna novedad chula con lo que han estado anunciando y tal, los cracks de Hoyoverse. Pero, ¿yo qué queréis que os diga? Me parece muy correcto todo, me ha parecido divertido. Y ojo, este tipo de contenidos en esas actualizaciones que antes las llamábamos Valle, está muy guay, está muy correcto. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Kokomi, porque como siempre... Ahí está, nuestra amiguita Kokomi. You're back. The soldiers briefed me about what happened. You successfully worked with a shrine maiden named Tsumi to clear the darkness. But then there was an unexpected change at the Dainichi Mikoshi. Is that so? Yeah, that's right. But after that is where things started to get all kinds of weird. Really? Sorry, Kokomi. Paimon feels kind of bad that we ended up giving your pendant away. There's no need to apologize. As I said, Watatsumi Island has no further need for it. It's a relic from back in the very beginning when the Watatsumi Omikami reorganized the court and reformed Enkanomiya. The 3 pendants were given to the Dainichi Mikoshi, the Sangonomiya line, and the vassals of Watatsumi. The original intention was that the common folk, the officials, and the divine vassals would all hold each other accountable. But today, only the common folk have flourished while the other 2 bloodlines have declined. So the pendant is of little use anymore. Hola. Funny you should say vassals. One of the soldiers seemed to think that Tsumi was one of those. But actually, her vertical pupils meant that she was a reptile. She fooled us all. That's not true. Vassals of Watatsumi typically take on a half-human, half-snake form, symbolizing that they are the familiars of our serpent god. Ah, amigo. At least. Madre mía, este lore me flipa, os lo digo en serio. Over time, the vassals gradually became identical to humans. But Bishop people and reptilians, they're pure fiction. There is no evidence for their existence anywhere among Sangonomiya's classified documents. Oh, so Tsumi isn't actually a bishop? The Watatsumi Omikami exhausted its power to create Watatsumi Island. And after that, it grew weaker and weaker. No more vassals of Watatsumi were born after that. Pero en los registros se menciona a la última vasalla de todos. Of the vassals. All our hopes were placed onto her. She was going to be the one who could communicate between the bishops and the humans. But when she was just an infant girl, she and her guardian shrine maiden were attacked by bishops. Most believe she died that day. But some believe she was raised by the bishops. Ha sido ella. The people of Watatsumi owe a great debt of gratitude to the vassals of Watatsumi. Now that the bishops and Watatsumi Islanders no longer have a territorial dispute... What a story. Still, now that we know how Blood Branch Coral works, I, as Divine Priestess of Sangonomiya, may need to think of a new way to counteract the Holy Soil phenomenon. For the time being, however, the issue is resolved, and all thanks to you. Watatsumi Island will be at peace for many decades to come. I can't thank you enough. Vale. Pues ahora sí que está la niebla de las profundidades, misión completada. Y con esto tenemos todo el tema del ritual, las recompensas y todo lo demás. Nos lo hemos pasado en grande, creo que ha estado muy divertido. Pero ya sabéis que aún nos falta un último regreso a ese mapa para completar lo que parece ser la misión secundaria y ver qué pasa con esas losetas misteriosas que tenemos. Así que yo no me lo perdería, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, dejad el buen like, suscribiros y hasta la próxima.